¿Hay actividad demoníaca en el mundo de hoy? A lo largo de la historia, la existencia y la influencia de los espíritus malignos ha sido objeto de creencias, mitos y discusiones en diferentes culturas y tradiciones religiosas. En el programa de hoy queremos explorar la perspectiva cristiana sobre la actividad demoníaca en el mundo contemporáneo, basándonos como siempre en la enseñanza de las Escrituras. Y tenemos en el programa de hoy al pastor Salvador Gómez, a quien damos la bienvenida. Es mi placer y gozo una vez estar en casa contigo. Qué bueno, mi hermano. Salvador, ¿qué nos dice la Biblia sobre la existencia y actividades de esas fuerzas del mal en el mundo? Muchas personas dicen, no, esos son mitos, esos son inventos de los hombres para atemorizarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. Bueno, la Biblia comienza diciendo que Dios creó todas las cosas. Y cuando hizo todas las cosas, no solamente hizo las visibles, sino también las invisibles. En ese sentido, nosotros estamos muy acostumbrados a lo material y a reducir la vida a lo material. Pero hay un mundo espiritual que Dios creó. De hecho, nosotros mismos somos una parte material y una inmaterial. Pero hay seres que como Dios son solo espirituales. Dios es espíritu y también Él hizo ángeles y esos ángeles, muchos de ellos cayeron junto con Satanás. Pero son seres espirituales. El hecho de que por momentos haya representaciones visibles de seres espirituales, como vemos en la Biblia, ángeles que tuvieron manifestaciones visibles, significa que también los seres malignos o los ángeles caídos también pudieran tener alguna manifestación visible, pero son seres espirituales. El punto de comienzo es que Dios creó todas las cosas y luego se introduce el pecado en el mundo, que viene a través precisamente de Satanás, el príncipe de los demonios. De manera que desde el principio nosotros vemos que Dios hizo todo bueno, creó todas las cosas, el mundo espiritual incluido, y que luego Satanás cae y lleva a la humanidad a caer en pecado igualmente. Pero la Biblia nos enseña la realidad de ese mundo espiritual en el que nosotros vivimos, que no es solamente lo material, no es solamente lo carnal, sino que hay un mundo real de que está activo, y sobre todo, ¿quién más activo que Dios en ese mundo espiritual? O sea que nosotros no podemos dejarnos llevar de la secularización que estamos viviendo a tal punto que neguemos la existencia de lo espiritual. ¿Y cuáles son las señales de que hay demonios operando en algún lugar, en una persona? La Escritura nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que todo aquel que no ha entregado su vida al Señor está bajo el control, en cierto sentido, de la influencia de este mundo. Ese es un tipo de influencia para todos nosotros cuando no conocíamos al Señor, pero también hay un tipo de influencia más directo, como es el caso de las posesiones. Esta semana que pasó yo estaba predicando en la iglesia, estamos en el Evangelio de Marcos, y estaba predicando de cuando el Señor llega a la región de Gadara, que sale este endemoniado gadareno, como le llaman, que habitaba en las tumbas, que estaba desnudo, que se hería a sí mismo, que era muy violento. Entonces a mí me gustaría que tú nos explicaras esa diferencia. Tu punto es interesante porque introduce un aspecto del que no nos hacemos conscientes al día de hoy. Lo vemos sobre todo en la época de Jesús, esas posesiones demoníacas, donde esas personas, por así decirlo, perdían el control de su vida. O sea, no es para equipararlo, pero cuando una persona está bajo el efecto del alcohol o de las drogas, sabemos cómo pierde el control de la realidad. Bueno, esto mismo ocurre con una posesión demoníaca, donde la persona no actúa simplemente por sí mismo, sino que es impulsada por el demonio. Y eso
tiene manifestaciones de hasta hacer que una persona cambie el tono de voz, adquiere una fuerza que no es típica de la persona. Es en los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, personas que podían estar en los sepulcros haciéndose a un daño corporal. Podemos ver el caso de aquella mujer que tenía espíritu de adivinación en la época del apóstol Pablo, o sea que podía decirle a personas cosas que iban supuestamente a suceder. Esas son algunas de esas manifestaciones, pero Eduardo, eso es muy limitado comparado a todo lo que es la actividad demoníaca según la palabra de Dios. Y yo creo que aún Dios nos manda o nos enseña a pensar en términos más amplios. Satanás se disfraza como un ángel de luz, dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con eso? Bueno, que esa imagen medieval de unos diablitos rojos, algunos con una forma caricaturesca, otros con una forma horripilante, expresaba una creencia en ese ser, pero de una manera donde las personas pueden quizás hasta burlarse o decir, eso yo nunca he visto un diablo así. Parte de la misión del diablo es hacer creer a las personas que él no hace ninguna influencia en este mundo, cuando la realidad por las Escrituras es que el mundo entero está bajo el maligno, como dice el apóstol Juan en su primera epístola. Eso es una expresión muy fuerte. ¿Cómo es que el mundo entero está bajo el maligno? Y tú decías, él es el príncipe de este mundo. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, que su influencia en su hacer tender a las personas hacia el mal está a todo nuestro alrededor. Y su publicidad con la inversión de valores que tenemos ahora mismo. Yo quiero que tú me amplíes ese concepto. Eso es un buen punto también. Pero para aclarar algo, para dejar algo claro, nosotros no creemos, yo dije hace un rato que Dios es espíritu, pero nosotros no creemos que los demonios ni los ángeles como espíritus sean omnipresentes, ni que sean omnipotentes, ni que sean omniscientes, ni lo saben todo, ni están en todo lugar, ni lo pueden todo. O sea, en ese sentido tienen un poder limitado, para que no pensemos que estamos a merced de ese ser. Nosotros tenemos herramientas en las Escrituras. De hecho, es interesante cómo el apóstol Pablo le escribe a una iglesia de gente común y corriente y le dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. No pensemos que es las personas con las que estamos luchando, es el ambiente, ni es meramente la cultura. Nos dice, nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Nosotros, muy quitados de bulla, para usar una expresión típica nuestra, nos desentendemos de todo ese poder demoníaco que anda a nuestro alrededor y bajamos la guardia. No olvides de suscribirte al canal de Grupo México Ministries y compartir nuestros videos. Ese ser que no vemos porque es invisible, entonces nos sugiere cosas, nos hace odiar a alguien, nos hace actuar en contra de alguien, nos hace ignorar las advertencias de Dios, nos hace transgredir los mandamientos del Señor. Nosotros somos responsables. Yo no puedo evadir mi responsabilidad y decir, el diablo me hizo hacerlo, pero no es indiscutible que él es el tentador y que en ese sentido va a apelar a lo que tenemos en nuestras pasiones y deseos para que hagamos su voluntad. O sea, esa es una lucha real que tenemos, pero con un ser con poder limitado. No tenemos que rendirnos a sus pies. Pero una persona que no tiene al Señor, ahí va yo, no se rinde de manera natural. ¿Por qué? Porque pertenece en ciertos... No tiene fuerza espiritual, está muerto en delito y pecado, es un esclavo, vive en oscuridad y no lo sabe. Y el lenguaje mismo que Jesús utiliza lo dice todo. Cuando no somos hijos de Dios, cuando no hemos venido a ser hijos de Dios por la fe y el arrepentimiento, es porque todavía somos hijos del diablo. Juan capítulo 8. ¡Wow! Es fuerte la expresión, pero es lo que está en las Escrituras. Nosotros
estamos a merced de Satanás cuando no estamos en Cristo. Y el lenguaje de Pablo también es severo en 2 Timoteo, cuando dice que el hombre está cautivo en la voluntad de Satanás. O sea, cuando nosotros no somos amparados por la gracia de Dios, nosotros creemos que somos independientes. El hombre piensa que está actuando libremente o en independencia y puedo hacer lo que yo quiero, pero el diablo está detrás, teniendo al hombre cautivo. Y lo que Cristo hace cuando salva precisamente es traer libertad de esa esclavitud, donde nosotros ahora podemos hacer la voluntad de Dios. Antes era ciego, ahora veo. Antes era esclavo, ahora soy libre. Antes era esclavo de ese reino de tinieblas, ahora soy siervo del reino de la luz. Es algo completamente diferente. Amén. Hablábamos de esa inversión de valores, las personas que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, toda esa corrupción que hay, que lo vemos en ese mundo de engaños, de mentira, de ese mundo de adulterio, de fornicación, de pornografía. Las personas no saben que el artífice de todo eso, quien está detrás incitándonos a tener ese tipo de vida, es el maligno. Sin duda, yo creo realmente que ante la realidad que estamos viviendo en la actualidad, la única explicación de que hayamos llegado donde estamos en Occidente es por esa actividad demoníaca. O sea, porque el hombre ha perdido la lógica. El hombre está actuando de manera irracional. Solo el hecho de que una persona no piense que es un gato, solo el hecho de que una persona piense que es un perro, un caballo, y así salen a la calle y actúan como tal, nos dice algo. Pero tú dices, bueno, hay gente desquiciada en el mundo. El problema es que ahora los demás le siguen el juego al desquiciado. Y por eso en una universidad en Canadá fueron obligados a hacer que en un baño público colocaran un arenero porque había un estudiante que se cree gato. Entonces, esa irracionalidad amparada por la sociedad, solamente le vemos una explicación en esa actividad demoníaca invisible por detrás, aupando estas cosas. Que es lo que nosotros observamos cuando Pablo está escribiendo algunas cosas en las epístolas del Nuevo Testamento y habla de las obras de la luz y las obras de las tinieblas. ¿A qué se refiere con las obras de las tinieblas? A esas obras, a esos estilos de vida que son promovidos por el mismo infierno. Del infierno salen malas doctrinas, que es lo que Pablo dice en 1 Timoteo. O sea, él aupa doctrinas equivocadas, errores garrafales que llevan a las personas a actuar como lo están haciendo. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos que una de las descripciones del diablo es que él engaña al mundo entero. El engañador. Solo es posible una actividad, una cultura como la que tenemos ahora, con un mundo hipnotizado por Satanás. Porque así es que uno lo ve, es como si el mundo entero estuviera bajo hipnosis y las personas simplemente hacen lo que se les dice que hagan. Las personas que ahora están defendiendo lo transgénero, las industrias y corporaciones que están defendiendo estos seres supuestamente transgéneros, es impresionante cómo es posible que una compañía, sabiendo que está perdiendo billones de dólares, sigue como quiera amparando y defendiendo este tipo de conducta tergiversada y loca. Eduardo, la única explicación para mí es esa actividad demoníaca. Están cegadas esas personas, Salvador. Ellos no están viendo porque es algo completamente irracional apoyar ese tipo de conductas. Exactamente. Entonces nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que simplemente estamos tratando con 2 o 3 de estos personajes multibillonarios que controlan muchas cosas de la humanidad. Es lo que está detrás de eso, la explicación. Y por eso yo creo que la Biblia lo enfatiza tanto este tema y nos presenta a este personaje como el que está detrás de bastidores, coordinando muchos de esos ataques y el manejo triste de muchas personas que van a una condenación porque el diablo quiere que se pierdan. El diablo no quiere el bien nuestro.
El diablo no quiere el bien de la humanidad. Y es ilusorio para el hombre pensar que ese ser va a querer nuestro bien. Es cierto que muchas personas adoran al diablo, abiertamente, viven en ese mundo espiritual, consultan al diablo y sus demonios, y lo hacen así abiertamente. Y yo creo que por detrás de eso está el hecho de que el diablo les permite hacer lo que les da la gana. Salvador, y esos casos de estas personas que consultan horóscopos, cosas de los astros, la ouija, que llaman espíritus, todo eso son cosas diabólicas. Sabemos que las cosas astrológicas son de antaño, son muy viejas, hasta edificaciones que se hacían en algunas civilizaciones para poder consultar los astros. O sea que eso no es nuevo, y eso evoluciona de diversas maneras hasta nivel de juego, como la ouija que tú mencionas. Y es interesante hablar con algunos hermanos que han sido rescatados de ese mundo. ¿Qué dicen ellos? O que han tenido familiares. O sea, yo veo el respeto con que se refieren a ese mundo. Yo me recuerda mucho ese pasaje de cómo ni el arcángel pudo proferir palabras y tratar eso como si fuera algo ligero. No. Normalmente hablan de eso como un mundo que hay que cuidarse y respetarlo. ¿Por qué? Porque ellos vieron con sus propios ojos a dónde conducen ese tipo de cosas y cómo sus familias fueron manejadas por ese tipo de cosas. Tanto, o sea, que constantemente viven atribuyendo cosas de su familia y dicen, por eso es que ese mundo espiritual tiene un precio. Las familias y las personas pagan un precio por involucrarse por eso. Por eso la gente dice que alguien vendió su alma al diablo, sí, porque por conseguir cosas, estatus, dinero, hacer un daño a una persona que no les conviene, es un enemigo, hacen muchísimas cosas que afectan sus almas y sus corazones. Y la Biblia tiene expresiones explícitas en contra de ese tipo de actividades. Desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, las hechicerías, las consultas de los muertos, el tratar de hacer que vengan de los muertos hacia acá, todo ese tipo de cosas, leer la mano, las barajas, todas esas cosas están explícitamente prohibidas en la palabra de Dios. Salvador, ¿cómo uno distingue una persona que tiene un problema de salud mental de alguien endemoniado? Eso es posible, porque es fácil confundir a una persona que tenga algún tipo de problema mental y pensar que está endemoniado, quizá anda en la calle desnudo, con el pelo largo, sin bañarse, siendo agresivo, gritando, hablando solo. ¿Qué tú dices? ¿No dirías de eso? Yo no creo que es una respuesta sencilla la que podamos brindar a una pregunta de esa naturaleza, porque el ser humano es un ser muy complejo. Nosotros, como dijimos, somos una parte material y una parte inmaterial. Y materialmente nosotros funcionamos en base a químicos y glándulas que pueden afectarnos. Algo que ocurre en el cerebro puede afectar a alguien de una manera que trastorne esa conducta. Por lo tanto, tú que conoces tanto del tema de la consejería, sabes que una de las cosas que muchas veces tenemos que pedir a una persona que venga a nuestras oficinas es que se hagan ciertos estudios médicos, que pueda haber algún estudio de laboratorio, o consultamos con algún médico que nos ayude a ventilar un caso, porque puede haber deficiencias de algunas hormonas, puede haber un órgano que esté funcionando indebidamente y eso causar conductas. O puede incluso haber sido el abuso de sustancias, que también no solo le afecta cuando está usando la sustancia, sino que puede causar daños permanentes, irreversibles en ese sentido. Entonces sabemos que esas cosas producen ese tipo de conductas a veces o de resultados. Pero eso no elimina también la otra realidad de que vemos por la misma escritura que cuando Satanás se apodera del cuerpo y la mente de una persona, puede provocar que una persona se haga daño a sí mismo. O sea, quizás la respuesta a algunos suicidios sea esa, que Satanás mismo ha tenido una actividad en una persona.
Pero no podemos decir siempre que hay un suicidio es por esa razón. Pero podemos imaginar que como el diablo quiere hacer daño a la gente, que es una de las cosas que él va a tratar de hacer, que la persona llegue a un nivel de desesperación que le lleve a eso. O puede ser también que una persona no haya sabido manejar ciertas presiones y Satanás, pescando en río revuelto, ofusca a una persona, la desestabiliza y también la lleva a actuar de manera desordenada. O sea que no es algo tan nítido como para uno decir, es esto, ya veo por aquello, es aquello, sino que es algo que debe ser estudiado con cuidado y no ser manejado con superficialidad. Gracias por ver nuestros videos. Si te gusta este contenido, dale fuertemente al botón de me gusta y comparte nuestros videos. Esto es Grupo México.